Hola, hola, ¿se escuchan, chicos? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Se escucha? Hola, ¿qué Hola, tal? profe, Sí, se sí se escucha. escucha. Hola, profe. Sí, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, creo que ya somos varios, vamos a esperar un ratito más. Yo mientras voy a ver si comparto pantalla. Ahí se ve la pantalla compartida. Está compartiendo ahí, todavía no se ve del todo. Se ve algo que dice guardias y aplicaciones. A ver cómo hago para ir. ¿Ahí se ve o no? No, no se ve. No, a ver, lo estoy haciendo Dejó mal. de compartir, profe, igual.
Ahí sí se ve. ¿Ahí se ve? Sí, Sí. profe. Bueno, creo que estamos bien. ¿Ahí ven el paso de diapositiva? Sí, profe, Sí. se ve. Bien, bueno, vamos a ir arrancando ya estamos un poquitito tarde. Bueno, el tema del día hoy es sobre quistes hepáticos, ¿bien? Y vamos a hablar sobre quistes hepáticos parasitarios y no parasitarios. Yo dividí en dos charlas porque, bueno, si bien hay algunas cosas en común, la diferencia estaría entre los parasitarios y no parasitarios, así que vamos a arrancar con la hidatidiosis hepática y vamos a dejar después los no parasitarios para una segunda clase, que la vamos a ver de todas formas hoy mismo. La idea es que por ahí terminemos esta y hagamos las preguntas que ustedes quieran al respecto, charlemos un poco sobre esto, que es una patología bastante frecuente, importante, interesante, porque estamos en una zona endémica, lógicamente. O si no, pueden también escribiendo por el chat y al final de la charla las vamos leyendo y las vamos respondiendo, ¿les parece? Sí, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la hidatidiosis hepática. Si por ahí en algún momento se corta, algo por el estilo, por cuestiones de conexión o lo que sean, avisen por acá o por el chat, pero creo que estamos ok. Bueno, vamos a arrancar con la hidatidiosis hepática. Bueno, saber qué es una zoonosis, como la zoonosis justamente es una enfermedad animal que tiene la característica que puede también afectar, digamos, al humano a través del mismo, es de distribución mundial, causada por el parásito Echinococcus granuloso. Requiere, para que voy a minimizar acá esto que me está molestando. Ahí está. Requiere de 2 huéspedes mamíferos para completar su ciclo de vida, como lo vamos a ver más adelante, un huésped definitivo y un huésped intermediario. En la gran mayoría de los casos, el 50 al 75% afecta al hígado, por ser, digamos, el órgano de primer filtro, ya que, como vamos a ver más adelante, el parásito penetra a través del intestino, llegando a través del sistema porta al hígado como órgano de primer filtro, y si atraviesa el mismo o saltea al mismo, puede llegar al pulmón como segundo órgano de mayor frecuencia, 20 a 30%, al peritoneo, 3 al 5%, vaso, riñón, 1,5 al 3%, sistema nervioso central óseo al 2%, y bueno, y a cualquiera otro de los órganos. También se puede dar, por ejemplo, en páncreas, pero lógico con una incidencia aún menor. Nosotros vamos a ver hígado. En general se presenta como quiste único en un 70 a 80% de los casos. Como dijimos, la distribución de esta entidad es mundial, teniendo sus zonas de mayor incidencia y prevalencia en el norte de África, en el Mediterráneo, en el centro de Asia y en Sudamérica, por lo cual nosotros estamos en un país endémico. Y dentro de nuestro país, las zonas por ahí de mayor prevalencia están en la Patagonia, como por ejemplo Neuquén y Chubut, en la zona de Cuyo, la Pampa húmeda, en el noroeste también del país. Claramente es una enfermedad que se va a dar más frecuente en aquellas zonas donde se realizan faenas de animales con control sanitario deficiente. Respecto al ciclo del parásito, como dijimos anteriormente, necesita de 2 huéspedes mamíferos, uno definitivo y uno intermediario. El definitivo es el perro, en donde se desarrolla la fase adulta del parásito, se aloja en el intestino delgado y libera los huevos a través de la materia fecal al medio ambiente, generando la contaminación. Así, el huésped intermediario, como los ovinos, los caprinos, los porcinos, eh, ingieren a través de los pastizales, digamos, contaminados, o en caso del hombre, por la contaminación del agua que utiliza por ahí para el lado de los alimentos. También puede ser por contacto directo, porque el huevo puede quedar en el pelaje del perro y con el contacto del mismo también se puede, digamos, infectar. Así, la oncofera embrionaria, que es ingerida, ingresa al tubo digestivo, penetra la pared intestinal y por sistema portal se aloja, digamos, en los órganos del huésped intermediario, siendo el hígado, como dijimos, por ahí el órgano más frecuente. Y cuando matan al animal y sucede la faena, es como el perro después se come la víscera
y se puede infectar y ahí se cierra el ciclo. Microscópicamente el parásito, digamos, en su fase adulta, tiene una cabeza o escólex, unas ventosas, que son las que permiten, como por succión, adherirse a la pared intestinal, un cuello, y un cuerpo con proglótides, que es donde están en estos anillos los huevos que después libera a través de las excretas. Y el quiste datídico está formado por 3 capas. 2 de ellas son dependientes del parásito y una es del huésped. Entonces tiene una capa más interna, que es la capa o la membrana germinativa o prolígera, que es la que libera las vesículas prolígeras, los protoescólices, dentro, digamos, del líquido del quiste hidatídico, que incluso puede sedimentar formando lo que es la arenilla hidatídica. Después una membrana más externa, blanquecina, que sería la membrana laminar o cuticular. Y la capa más externa es la adventicia o la periquística, que esta es una capa del huésped como una respuesta inflamatoria, digamos, al quiste. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver en una microscopía las diferentes capas. La germinativa, digamos, que es la más interna, que es la que libera los protoescólices y las vesículas prolígeras al interior del quiste. La capa laminar o cuticular, y la periquística, bueno, que acá señalada como capa fibrosa. En general, el tiempo de evolución de la enfermedad conlleva varios años sin que existan manifestaciones clínicas, y la velocidad de crecimiento es variable. Incluso están descritos, digamos, y en estudios, diferentes genotipos del parásito, que tiene diferente tipo de afinidades por los huéspedes intermediarios, con distribuciones incluso geográficas diferentes, y biología de comportamiento también diferente. Los tipo 1 y los tipo 6 son los que frecuentemente afectan al ser humano. Los tipo 1 se caracterizan por ser muy fértiles y los tipo 6 por tener un crecimiento más rápido. Y los tipo 1 son los que en general encontramos en el hígado, los que más frecuentemente afectan el hígado, el tipo 6 lo que por ahí se han encontrado más frecuentemente en otros órganos. Es decir que hay, y eso está en estudio, diferentes tipos de genotipos con comportamientos diferentes, biológicos. En el parénquima circundante a la periquística, por el crecimiento del mismo, se van sucediendo fenómenos de lisis y atrofia, pudiendo incluso erosionar y comunicar con conductos biliares, romperse incluso a la cavidad y generar lo que es la hidatidrosis secundaria con la siembra peritoneal, o migrar sin ruptura por el contacto con otras serosas, como puede ser pleura, pericardio o el peritoneo. Respecto al cuadro clínico, en muchos casos son asintomáticos, y cuando hay manifestaciones clínicas, en general, es dolor en el hipocondrio derecho y en el flanco derecho, que puede irradiarse al hemitórax derecho o al dorso subescapular en casos que haya contacto con diafragma, complicaciones torácicas. Esto habitualmente lo vemos en los quistes que están ubicados en los segmentos superiores, como el segmento 8, el segmento 7. Masa palpable, con o sin hepatomegalia, esto en el caso por ahí de los que son más superficiales, como por ejemplo aquellos que pueden alojarse en el segmento 5. Fiebre, en el caso que haya infección o con colangitis asociada, si pueden dar también síndrome coledociano colangitis, ya sea por compresión de la vía biliar o por apertura a la misma y migración de vesículas o membranas con obstrucción de la vía biliar. Reacciones alérgicas, como rash cutáneo, broncoespasmo o nefropatías, que habitualmente puede darse cuando hay ruptura del mismo, o cuadros respiratorios como tos, fómica, hemoptisis o bilioptisis, cuando hay comunicación o migración, digamos, a pleura o pulmón. Dentro de las complicaciones, las más frecuentes, que puede darse hasta en un 40% de los casos, son las complicaciones biliares, como dijimos, ya sea por compresión o por apertura a la misma, que sucede en el 5 al 20% de los casos, infecciones, supuración o absceso, el 5 al 10% de los casos, ruptura al peritoneo y siembra de la cavidad, 3 al 5% de los casos,
migraciones torácicas en el 1,5 al 3% de los casos, como dijimos, ya sea pulmón o a pleura, y ya mucho menos frecuente, fistulización con el tubo digestivo o compresión o apertura a los vasos sanguíneos. Siempre es por contigüidad, porque va creciendo y va comprimiendo y va generando erosión, digamos, por isquemia capilar. Que eso es una diferencia que ya después vamos a ver con, por ejemplo, con los quistes simples hepáticos. Dentro de los estudios diagnósticos, bueno, tenemos el laboratorio que acá como característica de cualquier parasitosis tenemos las eosinofilias, el hepatograma alterado cuando tengamos alguna complicación o compromiso biliar, podemos también tener leucocitosis en el caso de que tengamos una colangitis asociada o una infección, digamos, del quiste. La serología, que no es muy común utilizada, el arco 5 ya prácticamente en desuso, que por ahí la bibliografía siempre lo nombra o lo pueden leer ahí, prácticamente está en desuso porque si bien tiene alta especificidad, tiene una sensibilidad muy baja. Hoy por hoy lo más utilizado es la IgG ELISA, y se utiliza sobre todo ante una duda diagnóstica cuando uno tiene que hacer una confirmación diagnóstica, que habitualmente se da, la situación, digamos, donde más se utiliza. Ya vamos a ver más adelante en los quistes tipo 4 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que son los heterogéneos predominantemente sólidos, porque puede confundirse con tumores hepáticos como el cistoadenocarcinoma. Entonces, tienen más una utilidad como diagnóstico diferencial, para el diagnóstico diferencial. La radiografía de tórax para descartar o confirmar la presencia sincrónica torácica asociada, ya que el pulmón, como dijimos, es el segundo órgano más frecuentemente afectado. La ecografía abdominal es el estudio que en general siempre se pide de inicio, por ser costo efectivo, por tener un alto rédito diagnóstico, e incluso es utilizado para hacer screening. Y después tenemos la resonancia magnética y la tomografía, ya como estudios por ahí de mayor complejidad, para, bueno, ya por ahí para caracterizar algunas otras cosas, para descartar o confirmar complicaciones de la vía biliar. Tiene la característica, como vamos también a ver a diferencia de los quistes, que ante la inyección de contraste endovenoso, tanto en la resonancia como en la tomografía, vemos un realce parcial, y en la resonancia magnética es característico un halo hipointenso de la periquística que se ve en la secuencia ponderada en T2. Y la tomografía también es útil por ahí para evaluar lo que son las calcificaciones. Por ahí también son muy utilizados como previo a la cirugía para la planificación de la misma. Bueno, acá tenemos lo que es la clasificación de Garvey o de la Organización Mundial de la Salud, que es importante que lo sepan. Hoy más utilizado en la Organización Mundial de la Salud. De todas formas, es un cambio, digamos, ahí en el orden, pero las características, digamos, son las mismas. Y en función de las características imagenológicas, uno puede predecir, digamos, el grado de viabilidad del quiste, y sirve también para la toma de conducta terapéutica. Entonces, bueno, acá tenemos los CE1 de la OMS, que se correspondería con el 1 de Garvey, es el quiste univesicular o unilocular, en donde puede llegar a haber un sedimento en el fondo, que sería la arenilla hidatídica, que da el signo del nevado, cuando ecográficamente, esto lo vemos en ecografía, lógico, porque es un estudio dinámico, no en tomografía o resonancia, que es cuando uno le hace el cambio de decúbito al paciente, esa arenilla flota en el líquido, digamos, del quiste hidatídico, y se va como el signo del nevado. Y este es un quiste activo. Igual que el CE2, que se correspondería, y acá vendría la diferencia de orden con el tipo 3 de Garvey. Este es otro de los quistes activos, que es el multivesicular, da una imagen de panal de abeja o rueda de carro. Después tenemos el CE3, que se divide en A y B, son quistes o tipo de quistes transicionales, que se corresponderían con el grado 2 de Garvey. El 3A sería el univesicular con el signo de la membrana desprendida o signo del lirio de agua o del loto, que le llaman. El 3B, este no lo describe Garvey, que sería un multivesicular pero mixto, es decir, con áreas sólidas, y da el aspecto de queso suizo.
Y después el CD4 y el CD5 son quistes en estadios ya inactivos, que se corresponden también con el 4 y el 5 de la clasificación de Garvey. El 4 es el predominantemente, es digamos como heterogéneo o mixto, se le llama predominantemente sólido, que este es el que por ahí puede confundirse en su diagnóstico diferencial con tumores hepáticos, por eso le decía que acá es donde por ahí puede llegar a tener algún rol el tema de la serología en los estudios de diagnóstico, y los 5 que son los calcificados, que estos últimos dos son quistes ya inactivos. Profe, Sí, si son inactivos, ¿quiere decir que son mejores candidatos a cirugía o es por otra no, cosa? no, ya lo vamos a ver más adelante, pero todo lo contrario. O sea, si son inactivos son quistes muertos. O sea que si vos tenés un quiste asintomático, o sea, una cosa que vos, ya lo vamos a ver en la parte de tratamiento, ¿no? Pero una cosa es que vos estés evaluando a un paciente con un quiste hidatídico asintomático, ya sea, qué sé yo, pues le pidieron algún estudio de diagnóstico por imagen, apareció la lesión y uno empieza a estudiar, digamos, la lesión, y si está en una fase inactiva, por ejemplo, un quiste tipo 5 calcificado, no hay que hacer absolutamente nada. Ahora, si tiene alguna complicación ese quiste, como por ejemplo que esté infectado, bueno, ya ahí sí como tratamiento de la complicación. Pero un quiste inactivo, o sea que está muerto, asintomático, bueno, se observa, no hay que hacer absolutamente nada. No son quirúrgicos, digamos, esos pacientes, ni tampoco hay que darle tratamiento antiparasitario porque están muertos. Por eso ya lo vamos a ver un poquito en el tratamiento, pero por eso la importancia de la clasificación que vimos recién, porque con la imagen uno ya va prediciendo el grado de viabilidad del quiste. ¿Bien? Esto es como para que vean las imágenes después, o sea, lo que vimos recién es ecográfico, porque por ahí es lo más utilizado, pero de la misma manera lo van a ver en tomografía o en resonancia, con la diferencia que, bueno, que en tomografía o resonancia tienen, en la resonancia, bueno, tienen muchas más secuencias y que le pueden brindar algunos otros signos más, como vamos a ver ahora, ese que le mencioné de la periquística y el tema de la inyección de contraste endovenoso. No nos olvidemos que a veces las lesiones no son tan categóricas, entonces en la búsqueda de estos diagnósticos diferenciales, uno recurre hoy por hoy, que tenemos bastante disponibilidad y acceso a la tomografía y a la resonancia. Y este, por ejemplo, era para mostrarles, yo no sé si se ve el cursor, ¿ven el cursor mío o no? Sí, 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 se Doc. ve. Bueno, acá por ejemplo, esto es un quiste. ¿Qué tipo de quiste es? ¿Quién se anima a clasificarlo en función de lo que vimos anteriormente? Esto es una tomografía con contraste endovenoso. ¿Bien? Por eso vemos acá, por ejemplo, la aorta, bueno, vemos los riñones acá con contraste. ¿Qué tipo de quiste le parece que puede ser? Puede Puede ser ser. que tiene Pre- vesículas hijas. Exacto. Bien, tiene vesículas hijas, entonces es bastante homogéneo, no impresiona tener área sólida, o sea, parecería ser un tipo 2 de la Organización Mundial de la Salud, ¿bien? Un multivesicular. Con la característica de, vean acá viene en la periferia todo este realce blanco, esto es un realce de contraste, ¿bien? Por la infusión de contraste endovenoso. Esto, por ejemplo, es también un quiste atípico, pero calcificado. En la tomografía podemos ver bien las calcificaciones del quiste, que por ahí no lo podemos evaluar también eso en una resonancia magnética o en la ecografía. Digamos, en la ecografía uno lo que puede ver por ahí son como sombras acústicas por el impedimento del pasaje del sonido o el rebote ante los depósitos, digamos, de las áreas, digamos, calcificadas. ¿Bien? Y esto es una resonancia. ¿Qué tipo de quiste le parece que puede ser este? ¿Quién se anima? Se ve Esto es como medio raro. esta es una resonancia magnética que tiene contraste endovenoso o no tiene contraste endovenoso. No, no tiene. No tiene. O sea, acá tenemos la aorta, está hipointenso, ¿eh? No tiene contraste.
¿Puede ser que se corresponda con un Garvey 4, novillo de lana? Mm, O un tipo no, 5 ya que está completamente calcificado. no, acuérdense, esto es una resonancia. Entonces la resonancia no van a ver o poder discriminar también el calcio. ¿Bien? O sea, nos sirve mucho la resonancia para ver la parte ósea. Recuerden que en resonancia nosotros tenemos secuencia, bueno, un montón de secuencias, pero no vamos a complejizar la cosa. Que se lleven esto. Tenemos secuencias ponderadas en T1, ponderadas en T2. ¿En dónde? En las secuencias ponderadas en T2, todo lo que sea líquido, estático, lo vamos a ver bien blanco, bien hiperintenso. ¿Bien? Recuerden, en resonancia hablamos de intensidades, en tomografía hablamos de densidad. Entonces, lo más fácil para evaluar qué es un T1, un T2, me voy a ver el líquido cefalorraquídeo. Está blanco. ¿Bien? O sea, esto es un T2. Y veo una imagen dentro del hígado. Y esta imagen dentro del hígado es muy blanca. O sea que es predominantemente líquido. ¿Bien? Es una lesión quística. ¿Bien? Y adentro tengo ahí como algunos tabiques o algo, no son tabiques propiamente dicho, pero algo irregular, son membranas eso. ¿Bien? O sea, estos son membranas del quiste. Es un quiste que probablemente se correlacionaría con un CE3, 3A. ¿Bien? Y lo que quería que vean acá es este halo hipointenso en la secuencia T2 es característico o son signos patognomónicos de esto. Por eso es importante, el diagnóstico básicamente se hace por las imágenes. Lógico también la clínica, si el paciente está en una zona endémica o no, ¿bien? Bueno, todas estas variables o este juego, estos signos que uno va rescatando de las imágenes, los que te van ayudando, digamos, a hacer el diagnóstico, más que un estudio, digamos, con un marcador específico, que por ahí esta patología no lo tiene. ¿Mm? Bueno, como alternativas terapéuticas, tenemos 3 tipos de tratamiento y esto va a depender del tipo del quiste, del tamaño, de la localización, del performance status del paciente y si son sintomáticos o no lo son. Entonces así tenemos los antiparasitarios, que lo que se utiliza son los benzodiazoles, el más utilizado es el albendazol, con o sin praziquantel, que es otro, digamos, antiparasitario. Hay varios estudios que demuestran que el uso asociado mejoraría, digamos, la penetrancia al quiste y disminuiría la viabilidad del quiste, por lo cual sería más efectivo. Esto como único tratamiento. La vigilancia, es decir, simplemente observarlo, o tratamientos invasivos, cirugía, ya sea convencionales, laparoscópicas, o procedimientos invasivos mínimos, como pueden ser los procedimientos percutáneos. Dentro del tratamiento médico, como dijimos, tenemos los antiparasitarios, el más utilizado era el albendazol. La dosis utilizada es 10 a 15 miligramos kilo de peso día. En general se hacen tratamientos prolongados. Acá la bibliografía también es variable en cuanto al tiempo, pero lo más estandarizado son 3 meses, o algunos dicen de 3 a 6 meses según la respuesta evaluada en las imágenes. Como vamos a ver de todas formas también más adelante, a veces se utiliza como tratamiento único o como profiláctico previo a la cirugía y posterior a la cirugía para disminuir el índice de recurrencia. Son medicamentos, son fármacos insolubles, por lo cual mejoran su absorción con las comidas con grasas. Tienen efectos adversos como malestar abdominal y diarrea, que sean el 3,7 al 6% de los casos. Puede generar hepatitis con aumento en las enzimas hepáticas en el 16% de los casos, por lo cual hay que hacer control de hepatograma y a veces es una causa de tener que suspender el tratamiento farmacológico con el albendazol. Pueden dar también rash y aplasia medular con anemia, neutropenia o incluso también trombocitopenia. No es frecuente, pero se puede dar en menos de 1% de los casos. Y el praziquantel, bueno, se tiene menor experiencia, pero en combinación con el albendazol
los estudios demuestran eso, que facilita una mayor difusión al quiste y reduce su vitalidad, como dije anteriormente. En el 50 al 60% se logra la inactivación e incluso la curación de los quistes CE1 uniloculares de menos de 6 centímetros. Y también sirve como profilaxis previo a la cirugía o al PAIR. Bueno, esto también lo dije anteriormente. ¿Bien? Como profilaxis en general se utilizan, también hay diferentes tipos de protocolos, pero por ahí lo estándar son 30 días antes, un mes antes, 30 días después del procedimiento, ya sea de la cirugía o del PAIR. Las indicaciones serían pacientes inoperables con quistes activos, o bien quistes hidatídicos múltiples activos en uno o más órganos y o peritoneo. En los quistes CE1 o CE3A menores a 5 centímetros, es decir, en los pequeños ya vamos a ver una gráfica en donde a los quistes también lo vamos a diferenciar o a dividir en pequeños, de medianos o grandes, y como profilaxis para la prevención de la recurrencia. Es decir, siempre que nosotros tengamos indicación de cirugía y llevemos al paciente a cirugía, hay que dar de todas formas albendazol, previo a la cirugía y posterior a la cirugía, para disminuir el riesgo de siembra durante la cirugía y prevenir la recurrencia posterior a la cirugía. Las contraindicaciones son el embarazo esteratogénico, las hepatopatías crónicas y la depresión de médula ósea. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, acá lógico vamos a mencionar generalidades, no vamos a dar mucho, porque podría ser otra clase, pero por ahí esto ya es más para una cuestión de especialidad, ¿no? Pero bueno, el tratamiento quirúrgico puede ser cirugía convencional o laparoscópica, y esto es netamente dependiente, digamos, de la expertise del cirujano. Siempre que uno pueda utilizar la vía menos invasiva, es mejor para el paciente. Hay segmentos, sobre todo los segmentos superiores y posteriores, que son por ahí más complejos, pero es netamente dependiente de la expertise del cirujano, qué vía, digamos, utilizar. Y bueno, se hace primero el tratamiento del parásito o la hidatidotecnia, en donde damos primero el tratamiento, digamos, con albendazol. Después en la cirugía lo que se hace es como rodear, digamos, el quiste con gasas. Algunos recomiendan como embeberlas en solución fisiológica hipertónica, porque eso inactivaría, digamos, al parásito cuando uno vaya a abrir el quiste, para que no haya, digamos, contaminación de la cavidad abdominal con las vesículas o el líquido que tienen los protoescólices. Y después, bueno, el curetaje de la cavidad. Y después el tratamiento de la periquística, que dijimos que era la capa más externa, o la adventicia, dependiente del huésped. De ahí, como vamos a ver, tenemos cirugías conservadoras, en donde solo se hace, digamos, un destechamiento y evacuación del quiste, o ya cirugías más radicales, que sería lo ideal, porque tiene menos riesgo de recidiva y de complicaciones de fugas biliares, que pueden ser quistectomías parciales o totales. Al menos lo recomendado para hablar de una periquistectomía radical es tratar de resecar el 80% o más de la periquística, o bueno, ya hacer hepatectomías atípicas o típicas en caso de quistes por ahí más grandes, que por ahí están afectando ya todo un lóbulo del hígado. Después tenemos los tratamientos percutáneos, y acá tenemos dos. El PAIR, que es la punción, aspiración, inyección y reaspiración, inyección de escolicidas, ¿no? La indicación se da en los quistes CE1 y CE3A medianos, sería de 5 a 10 centímetros. Siempre es importante hacerlo con control ecográfico y fluoroscopía, es decir, se inyecta contraste para evaluar si hay o no comunicación con la vía biliar, porque estos escolicidas pueden generar afecciones, digamos, inflamaciones, después esclerosis y estenosis de la vía biliar. Entonces hay que descartar que no haya fístula, y se utiliza comúnmente cloruro de sodio hipertónico o alcohol. Y el MOCAT, que es una técnica modificada, que digamos, es parecido en cuanto al procedimiento, pero se utilizan catéteres. Se utiliza un drenaje
multipropósito de 14 French, son catéteres que tienen fenestras, digamos, en su extremo. Uno ya lo deja colocado, digamos, dentro del quiste, y lo mismo, ¿no? Se instila y aspira de forma vigorosa el escolicida. Y el drenaje se deja hasta que el débito sea menor a 10 mililitros día. También con control ecográfico, fluoroscópico, y la indicación es para el CE2, el que tiene justamente, no es solamente componente líquido, sino que tiene las vesículas hídricas. Bueno, entonces acá tenemos este cuadrito que se los dejo porque me parece que es bastante representativo como para resumir un poco lo que estuvimos hablando anteriormente, en función del tipo del quiste, según la clasificación de la OMS, es decir, si son activos, si son transicionales, si son inactivos en cuanto a su vitalidad, el tamaño, los pequeños, de menos de 6 centímetros, entre 6 a 10 centímetros los de mediano tamaño, y los grandes, que serían más de 10 centímetros, es la conducta terapéutica que tomamos. Entonces, como preguntaban recién, por ejemplo, ante un quiste hidatídico tipo 4, tipo 5, no complicado, que es un quiste inactivo, independientemente del tamaño, control ecográfico, no hay que hacer absolutamente nada. Quistes grandes, más de 10 centímetros, ya por ahí la penetrancia y la efectividad de los antiparasitarios no son efectivos por sí solos, esto la gran mayoría a cirugía. Lógico, en paciente, como dije antes, con un performance status que puedan, digamos, ir a la cirugía. Pacientes por ahí de alto riesgo por comorbilidades o lo que fuese, podemos recurrir a técnicas menos invasivas como el PAIR o el MOCAT que hablamos anteriormente. Pero el gol estándar, lo ideal, sería la cirugía. En quistes pequeños, de 5 o 6 centímetros, como mencionamos antes, excepto en los multivesiculares, en donde por ahí la cirugía sería lo ideal, tratamiento con albendazol por sí solo logra curación, como dijimos antes, en más del 50-60% de los casos. Y en los intermedios es donde, bueno, por ahí toma un poco más de relevancia el PAIR, en los tipo 1, por ejemplo, que son bien líquidos, bien los uniloculares, o los CE3, bien, y en el resto la cirugía. Siempre lógico, la cirugía es lo ideal en la medida de lo posible. Ahí tiene que ver lo que hablamos recién del performance status del paciente, pero después también importa mucho algo que mencioné anteriormente, que es la localización del quiste. No es lo mismo un quiste que esté superficial en el parénquima hepático, muy accesible a la cirugía, con las diferentes técnicas que le pueda hacer, a que tenga un quiste central, en donde por ahí de tamaño intermedio, en donde ir a una cirugía quizás tenga que hacer una hepatectomía o algo mucho más cruento, con mayor morbilidad para el paciente, que poder hacer un tratamiento menos invasivo, como el PAIR, con igual, digamos, efectividad. Entonces, es un conjunto de cosas. Bueno, y como complicaciones, como dijimos, se pueden infectar, es decir, se pueden abscedar, y en este caso lo que hay que hacer es drenaje. En general se hace por tratamiento percutáneo y antibiótico. Pueden abrirse a la vía biliar, y esto puede generar colangitis o no. Si hay colangitis, en general antibiótico terapia más CPR, que es para descomprimir la vía biliar. Si no hay colangitis, se hace, digamos, cuando uno lo opera al paciente, hace la colangiografía intraoperatoria, ahí uno identifica, digamos, la comunicación con el árbol biliar y hace el tratamiento de reparación definitivo. A veces son conductos periféricos nomás que están abiertos y uno los puede suturar, pero también eso depende, como hablamos anteriormente, por eso es tan importante el tema de la localización también. Siempre que los quistes estén más centrales, los conductos biliares van a ser, digamos, más principales, por así decirlo, o menos segmentarios, entonces por ahí de mayor calibre. Entonces la fístula va a ser mayor o más compleja, digamos, para su manejo, y mientras más periférico, bueno, es menos ofensiva, por así decirlo. Entonces uno lo puede suturar directamente con un punto y nada más. Pero siempre hay que hacer el tratamiento, porque si no, después los pacientes quedan con una fístula biliar.
Bueno, después pueden romperse a la cavidad abdominal y en ese caso hay que hacer el tratamiento del quiste y el lavado profuso de la cavidad y el drenaje por el riesgo de siembra peritoneal. Y en el caso del tránsito hepatotorácico, que es por ahí menos frecuente, también la cirugía. ¿Mm? Bueno, y eso sería más o menos lo que es diatidosis hepática. ¿Dudas, preguntas que tengan? El tema es recontra amplio, uno trata de no irse por las ramas, porque es muy fácil irse por las ramas, digamos, en este tipo de patología, pero bueno, la idea es que quede, digamos, la generalidad más importante, al menos para este nivel. ¿Alguna pregunta, alguna duda, digamos, al respecto? Doc, yo tenía una duda. De las clasificaciones imaginológicas, ¿cuál se suele usar más? ¿La de la OMS o la de Garvey? La OMS. Como Ah, verán, buenísimo. o sea, hoy por hoy la más aceptada es la OMS, la verdad. Pero como verán, es exactamente lo mismo ordenado de una forma diferente. O sea, solamente cambia el CE2 con el 3 y que la OMS agrega eso de 3A y 3B que el Garvey no. ¿Mm? Pero bueno, hoy por hoy la más aceptada es la de la Organización Mundial de la Salud. Buenísimo, Doc. Gracias. No hay nada. Hola, profe. Yo Sí. tenía una duda. ¿Se Sí. hace screening en zonas así como en la Patagonia? Como usted había dicho que se suele usar mucho la ecografía, pero no Sí, encontré en ningún lado. No sé si se hace a partir de alguna edad o... por ahí cuando eso, digamos, salen a veces, digamos, tareas de campo, digamos, de lo que sería salud, y en zonas por ahí rurales o de alta endemia, por ahí se hacen trabajos de campo, incluso vigilancia, eh, y cuando se arma algún programa, actualmente, al menos en nuestra zona, creo no estar equivocado, pero no hay ninguno, digamos, activo, pero se han hecho, en general se hacen con ecografía, porque vos no podés, primero porque lo tenés que hacer, digamos, en el terreno, ¿bien? Y vos no podés trasladar o llevar o poner un tomógrafo o un resonador. O sea, la resonancia es portátil, tiene bajo costo, se entrena en general y es relativamente fácil entrenar, digamos, a profesionales como para hacer el cribado, digamos, y la detección. ¿Mm? Pero bueno, eso surge de programas, digamos, no es que constantemente vos digas, mira, yo qué sé, en Neuquén actualmente se hace ecografía, yo qué sé, a determinado grupo poblacional para detección de quiste de atico, al menos hoy por hoy no, y en general se hacen en zonas por ahí más rurales, ¿bien? Porque tiene que ver un poco con eso, lugares donde se hacen faenas, donde está muy ligado también a situaciones socioculturales y económicas, donde no hay control o bajo control o deficiente control sanitario, y ahí es donde justamente hay que actuar para la prevención. Pero sí, cuando vos querés Buenísimo. desarrollar algún estudio de cribado en alguna población o en alguna zona, es donde se utiliza la ecografía. Y en general, incluso acá, o sea, cuando vos estudias un paciente, en general siempre dentro del estudio de diagnóstico por imagen arrancás por una ecografía. Entonces, en general, o porque se la pediste vos o el paciente te va a llegar a vos con una ecografía. Y las imágenes suelen ser bastante, viste, patognomónicas. O sea que la ecografía es muy útil. Y la tomografía o la resonancia lo dejas para alguna alguna duda diagnóstica o porque querés descartar alguna complicación, de repente ese paciente tiene un quiste de tico, pero está ictérico, bueno, tiene coluria, o tiene alteración del hepatograma, aumento de la bilirruina, aumento de la fosfatasa alcalina, entonces sí, mirá, che, o puede tener compresión de la vía biliar, o puede tener incluso comunicación de la vía biliar, entonces quizás ese paciente tenga migración de vesículas o una membrana,
Y la ecografía, que es un estudio muy operador dependiente, puede verlo, ¿no? O sea, también te van a informar sobre la vía biliar, si está dilatada, si no está dilatada, si ven contenido dentro de la vía biliar o no. Pero bueno, la mejor forma de evaluarlo es con una resonancia magnética. Entonces, es muy útil para evaluar estas complicaciones y también para la planificación terapéutica. ¿Bien? Como les comenté anteriormente, ¿viste? Cuando hay comunicación con la vía biliar, ya no solamente el tratamiento del quiste, sino el tratamiento de la vía biliar. En caso de conductos periféricos se hace un punto, digamos, y nada más, pero siempre hay que limpiar o descomprimir la vía biliar. ¿Bien? Si por ahí vos suturaste el conducto porque viste el quiste, trataste el quiste, hiciste la colangio, ves que hay fuga de bilis, hace un punto, pero al paciente lo dejás con membranas en su vía biliar, va a aumentar la presión y la bilirragia va a persistir. Entonces tenés que hacer una papilotomía o con canastilla instrumentar la vía biliar si no lo hiciste por vía quirúrgica para sacar esas membranas, disminuir las presiones y de esa forma se cierre la fístula biliar. ¿Mm? Bueno, y en casos mucho más complejos, donde tenés lesiones por ahí más centrales en la vía biliar, ahí tenés que hacer por ahí alguna cirugía más reparadora, que no es lo más frecuente de todas formas. Y después, bueno, lo que les mencionaba antes de las terapias percutáneas son procedimientos menos invasivos que uno en general los utiliza en pacientes en donde por ahí no sean muy candidatos por comorbilidades a la cirugía, o esta les pueda ser de alto riesgo, por riesgo, digamos, quirúrgico, o como le decía, por ahí quistes medianos, pero que estén muy centrales, entonces por ahí no tan accesible la cirugía, o para la cirugía uno tenga que hacer una apatectomía o alguna cirugía mayor. En esos casos, viste, por ahí el país, digamos, tiene su indicación y con buenos resultados. Pero bueno, siempre la recidiva es mayor, porque a veces, yo por ahí no lo mencioné, pero pueden haber vesículas exógenas. ¿Bien? Y esas vesículas exógenas, o sea, vos haces una periquetectomía parcial o un destechamiento y nada más, y todo lo que vos dejaste puede tener vesículas exógenas que haga que recurra después el quiste. Por eso también se utilizan los antiparasitarios posoperatorios. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? Sí, doctor, respecto al diagnóstico serológico, dijo que actualmente lo más usado es ELISA, IgG, pero no alcancé a escuchar qué fue lo que dijo acerca de la doble difusión de ARCO5. ¿No se usa más? Mira, prácticamente está en desuso. Viste, está el ARCO5, está la inmunofluorescencia indirecta. El tema es que tienen baja sensibilidad. Entonces vos podés llegar a tener muchos falsos negativos. Los que mayor sensibilidad y especificidad tienen hoy por hoy es el ELISA y el Western Blot. Entonces son los dos más utilizados. Pero para el diagnóstico lo más importante son las imágenes. Entonces, en general, en un paciente con la clínica y las imágenes, vos ya tenés el diagnóstico. Cuando tiene, digamos, mayor indicación el uso de la serología, o sea, no se pide de rutina. No vayan a creer que vos tenés un paciente con un quiste hiatídico y a todos le pedís ELISA. Porque no, o sea, ¿de qué te sirve? Si te da positivo, capaz que tenés el diagnóstico, pero ya lo tenías por imágenes. Si te da negativo, por ahí no te lo descarta, salvo con el ELISA, que por ahí tiene una sensibilidad alta, mayor al 90%. Pero solamente, digamos, la indicación hoy por hoy, al menos los infectólogos, incluso así, acá lo utilizan de esta manera, es para los tipo 4, porque son los que en el diagnóstico diferencial más te pueden confundir con un tumor. Principalmente, por ejemplo, con el cistoadenocarcinoma. Ahora vamos a ver algo de eso. Entonces te ayuda, digamos, a hacer ese diagnóstico diferencial. Estas no son lesiones que se biopsian. Incluso si vos estás sospechando un cistoadenocarcinoma, no, ya lo vamos a ver también en la próxima clase, pero
no se recomiendan las biopsias por el riesgo de siembra. Ujú. Entonces, ahí es donde por ahí está la utilidad. Y el arco 5, bueno, y la inmunofluorescencia directa, por ejemplo, como tienen baja sensibilidad, hoy por hoy, prácticamente en desuso. En general no se utilizan. En la práctica clínica, en general no se utilizan. Bueno, gracias, doctor. Profe, No, perdón. Entonces, para que me quede claro, Mm. deberíamos pedir a ELISA si tenemos diagnóstico diferencial entonces con tumores hepáticos Exacto, malignos. duda diagnóstica. O Ok. sea, ¿cuándo utilizarlo? Para confirmación diagnóstica ante una duda diagnóstica. Bien. Y Gracias. algunos por ahí también lo utilizan en el seguimiento cuando hay sospecha de recaída o recidiva. También te aumentaría. Bien. ¿Quieren que pasemos al próximo tema o alguno tiene alguna otra duda, pregunta? Hola, profe. Sí. Yo tenía una duda. Había leído que por ahí, para que el quiste hepático migrara a pulmón, necesitaba sí o sí que se infecte como para ulcerar el diafragma y ahí migrar. ¿Eso es así o puede ser que comprima tanto que migre igual? O sea, ¿tiene que estar sí o sí No, infectado? no tiene que estar infectado. O sea, no es una condición. En la fisiopatología es por compresión, digamos. Esto es una de las diferencias que hay con el quiste simple. El quiste simple, por ejemplo, puede medir 15 centímetros que ni siquiera va a comprimir la vía biliar, no te va a dar cuadros obstructivos. El quiste atípico sí, comprime, genera atrofia, va comprimiendo los capilares y va generando necrosis. Y por eso es la comunicación con el órgano que sea. O sea, va erosionando el diafragma y se comunica o se puede abrir porque se termina perforando a la pleura o a un bronquio. Y ahí te da la vómica, por ejemplo. O a la vía biliar, que es de la misma manera, la misma fisiopatología. Con el colon, por ejemplo, que está descrito que el riesgo es bajísimo, digamos, uno por ahí lo lee más en la literatura. Al menos yo no he tenido, digamos, paciente con quiste atípico fistulizado comunicado, digamos, al colon, pero sería lo mismo, sería un quiste, piénsenlo así también, o sea, un quiste en el segmento 2 del hígado se puede comunicar con el colon y no. ¿Por qué? Porque no es una diseminación sanguínea, es lo que estamos hablando, es por crecimiento, compresión y erosión. Entonces, ¿qué me puede dar, por ejemplo, una comunicación y un quiste superficial en el segmento 6 hepático? Porque ¿qué tengo ahí? Ahí pasa el ángulo hepático del colon, ponele, ¿no? Pero, pero es por compresión y por su crecimiento, no porque esté infectado. Es decir, no es que tiene que estar infectado para que genere la comunicación. ¿Bien? Lo mismo con la vía biliar. Sí se pueden abscedar, o sea, se pueden infectar y se abscedan. O sea, los inactivos incluso, por ejemplo, se pueden abscedar y hacen un absceso hepático. Entonces el tratamiento de eso, como dijimos, es drenaje percutáneo y tratamiento antibiótico endovenoso. Listo, genial, gracias. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Yo voy a ir mientras viendo si soy más efectivo con abrir el otro. ¿Se ve algo ahí o no? Sí, Sí, doc. ¿Ahí se ve? ¿La sí se diapositiva? ve. Bien. Bueno, pasamos entonces directamente a los quistes no parasitarios. Este es un tema por ahí más
más cortito, por ahí más sencillo. Bueno, lo mismo, si se corta, no se ve algo, lo que sea, me interrumpen y me avisan. Si quieren ir haciendo las preguntas ahora las hacemos, si no las dejamos para el final, como ustedes quieran. Bueno, quistes no parasitarios del hígado. Esto es un grupo heterogéneo de patologías que tienen diferentes etiologías, prevalencia y tratamiento, pero con manifestaciones clínicas similares entre sí. Tenemos los quistes congénitos, como el quiste simple seroso y la poliquistosis hepática, quistes neoplásicos, que pueden ser benignos o malignos, primarios, como el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma, que es lo que vamos a hablar, y secundarios, que esto por ahí no va a ser tema de la charla, como por ejemplo tumores metastásicos, o sea, algunos tumores como el CA de ovario pueden dar metástasis quística. Los quistes simples serosos son formaciones quísticas uniloculares, productos de una malformación congénita en el desarrollo del árbol biliar intrahepático, pero que no tienen conexión con la vía biliar. Pueden ser únicos o múltiples, y se diferencian de la enfermedad poliquística porque hay ausencia de compromiso de otros órganos, como el riñón, que vamos a ver más adelante, y la carencia de antecedentes familiares. Y es muy importante tener en cuenta esto, es que no tienen potencial de malignización. Afectan hasta un 5% de la población, siendo la lesión más frecuente del hígado. Es muy frecuente encontrar quistes simples hepáticos como hallazgos por estudios o ecografías solicitadas por cualquier causa, incluso estudios de controles, de rutina, laborales o lo que sea. Son más frecuentes en las mujeres en una relación 4:1 y esa relación se incrementa 9:1 en casos sintomáticos, también a favor de la mujer, o sea, más frecuente en la mujer que en el hombre. Debido al lento crecimiento es común que no se produzcan manifestaciones clínicas si las hay, que de todas formas, como dijimos, poco frecuente hasta la quinta, sexta década de la vida. Son formaciones ovoides de contenido líquido seroso revestidos por un epitelio cuboide similar al epitelio biliar. Y como persiste la propiedad secretora del epitelio y no tiene conexión con el árbol biliar, se produce la subsecuente acumulación de líquido y esto es lo que puede dar el crecimiento, digamos, al quiste. Pueden medir desde milímetros hasta 20 centímetros. En general suelen ser pequeños, 3 a 5 centímetros. La gran mayoría, como dijimos, son asintomáticos, es decir, más del 90% van a ser asintomáticos y van a ser hallazgos incidentales. Y los síntomas cuando aparecen son por el tamaño, como dolor por distensión de la cápsula de Gleason, saciedad precoz cuando hay compresión gastrodenal, o complicaciones que son poco frecuentes, como pueden ser hemorragias o infecciones. Dentro de los estudios diagnósticos, el laboratorio no tiene nada muy característico que nos oriente, no produce tampoco alteraciones en el hepatograma. Las imágenes acá es lo que nos va a dar, en la gran mayoría de los casos, en todos los casos del diagnóstico. En la ecografía lo que vamos a ver es una imagen redondeada, bien delimitada, con paredes lisas, homogéneas. Es anecoico porque el contenido es 100% quístico y como el líquido favorece el paso del sonido, vamos a tener ese refuerzo sónico posterior. ¿Bien? Entonces acá vemos el parénquima hepático, el quiste anecoico por el contenido líquido y ven que hay como un refuerzo sónico, se ve como un haz blanco que porque favorece el pasaje, una interfase que favorece el pasaje de sonido. En la tomografía vamos a ver una imagen de densidad líquida, sin pared propia, sin captación de contraste endovenoso, a diferencia de como vimos antes del quiste atídico. No hay tabiques, no hay nódulos murales. ¿Bien? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una imagen con contraste. O sea, sin contraste sería A, con contraste sería B, y ven que no hay ningún cambio, digamos. No hay realce de contraste, nada por el estilo. Y en la resonancia magnética, imagen homogénea, como vimos antes. Por ejemplo, a la derecha tenemos una secuencia en T1. Se lo vamos a ver hipointenso. Vean acá, creo que se ve, si no me dicen el cursor, acá tenemos, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo negro. Esto es T1, el líquido lo veo negro.
A la izquierda tengo una secuencia ponderada entre 2, el líquido estático. Lo veo blanco, por eso la aorta no tiene contraste, pero no lo veo blanco, ¿no? Que bueno, acá hay flujo. El líquido estático lo veo blanco, el líquido estático acá lo veo blanco, esto es quístico, ¿bien? Es homogéneo, no tiene tabiques, no tiene nódulos, y si le pongo contraste a la resonancia, no realza con contraste. No tengo ningún halo hipointenso periférico que me haga sospechar en unidad tídico. El tratamiento en general es nada, observación, 90% de los casos o más, dijimos, son asintomáticos. Las complicaciones son poco frecuentes, se observan. ¿Y cuándo está indicado el tratamiento? Bueno, en los sintomáticos, cuando hay dolor, cuando hay síntomas compresivos extrínsecos gastrodenales, cuando tenemos una masa palpable, por ahí quistes grandes que están muy emergentes, pacientes jóvenes, deportistas, que por ahí están expuestos a golpes y por ende se puedan romper, sería una indicación también relativa de tratamiento. Y dentro de las alternativas terapéuticas tenemos la punción, aspiración, siempre guiado por imágenes, con instilación de sustancias esclerosantes. Esto tiene una alta tasa de recidiva, más del 50%, por ende no es el gol estándar, y solo sería indicado para pacientes no candidatos a cirugía por riesgo quirúrgico. Después tenemos otras como la quistoyeyunoanastomosis, las resecciones completas, digamos, o sea, metiéndome dentro del parénquima hepático, las resecciones hepáticas, es decir, hepatectomía, esto hoy prácticamente en desuso. La fenestración hepática sería lo indicado, que sería el destechamiento de la emergente del quiste y del contenido, lógico. Acá no tenemos riesgo de siembra de nada, las comunicaciones biliares no son una complicación que se dé, digamos, en estos casos. Son simplemente la fenestración. Por ahí lo que se puede hacer es el relleno de la cavidad. Algunos describen también lo que es la omentoplastia, que es como que utilizan el aumento para rellenar la cavidad por el riesgo de que se acumule líquido y se pueda infectar, porque queda lógico una cavidad. Como conclusión, los quistes simples serosos son las lesiones más frecuentes del hígado. En el 90% de los casos son asintomáticos, la conducta es por ende la observación. La principal indicación quirúrgica es el dolor, generalmente en quistes gigantes de más de 10 centímetros, pero el tamaño por sí solo no es indicación de cirugía. Un quiste asintomático central que mide 12 centímetros no es porque mide más de 10 indicación de cirugía. Y la fenestración laparoscópica es el tratamiento de elección debido a la baja morbilidad y baja tasa de recidivo. Pasamos a la poliquistosis hepática. Esto sí es una afección congénita, es autosómica dominante, presenta múltiples quistes en ambos lóbulos hepáticos, en general no genera disfunción hepática, y en la mayoría de los casos, 95% de los casos, tiene asociación con poliquistosis renal. La poliquistosis renal, este es otro concepto que es importante que lo tengan en cuenta, es lo que marca pronóstico por el deterioro de la función renal. Y en el 90% de los casos se puede asociar con aneurisma cerebral. Hasta en el 0,13% se encuentran autopsias, también es más frecuente en mujeres, en una relación 4:1. Las mujeres presentan en general mayor número y volumen de las lesiones, y el diagnóstico en general se realiza entre la cuarta y sexta década de la vida. Son lesiones microquísticas o macroquísticas, el contenido quístico es un líquido claro, tapizado de epitelio cuboide, crecen en tamaño y número, también con la edad. Y acá tenemos lo que es la clasificación de Gigot, que los clasifica en 3 tipos, según su tamaño, digamos, y número, o parénquima sano, digamos, circundante, en donde los tipo 1 serían menos de 10 quistes, pero de gran tamaño, en general mayores a 10 centímetros, con parénquima sano abundante o reconocible, digamos, entre los quistes. Los tipo 2 serían quistes de mediano tamaño, entre 7 a 10 centímetros, de mayor cantidad, distribuido de forma difusa, con parénquima hepático reconocible, digamos, entre ellos. Y los tipo 3 son quistes pequeños, de menos de 7 centímetros,
prácticamente sin parénquima hepático sano reconocible entre ellos. Esto después lo vamos a ver que es importante para la conducta terapéutica. Respecto al cuadro clínico, casi siempre está el antecedente familiar por ser una enfermedad autosómica dominante. Esto es algo que lo hace característico. En general son asintomáticos y las manifestaciones clínicas pueden ser hepatomegalia masiva con dolor, distensión abdominal o masa palpable, sea en el 75% de los casos, síntomas por compresión de órgano vecino, insuficiencia respiratoria, hipertensión portal con varices esofágicas y ascitis, incluso por compresión de la vena cava inferior retropática, alteración de la función renal, incluso insuficiencia con requerimiento de diálisis cuando se asocia con la poliquistosis renal, como habíamos dicho anteriormente, que es lo que marca pronóstico, y tienen mayor incidencia de ACV porque, como dijimos, en el 20% de los casos se asocian con aneurismas cerebrales. Las complicaciones intrasquísticas son más frecuentes que en los quistes simples. Como dijimos, las rupturas, los sangrados intraquísticos o las infecciones. El diagnóstico es, bueno, ante la aparición de síntomas o como hallazgos, muchas veces como hallazgos incidentales, porque en general son asintomáticos. Acá el hepatograma es normal porque tampoco hay afección de la vía biliar. Las características imagenológicas no difieren de los quistes simples, por lo cual el diagnóstico diferencial se hace por los antecedentes familiares, por eso siempre hay que indagar eso, y la afección de otros órganos, como por ejemplo el riñón, que es lo más frecuente. Dentro del tratamiento, en los asintomáticos se observan, y el objetivo terapéutico en los sintomáticos es la reducción volumétrica de las lesiones que comprometen la función hepática, favoreciendo la regeneración del hígado sano y consiguiendo el mayor periodo libre de síntomas posible. O sea que nosotros, como vimos anteriormente, tenemos un montón de quistes y según, bueno, y tenemos la diferente clasificación, los diferentes tipos, según la clasificación de Gigot, como vamos a ver ahora. No es que tenemos que tratar quiste por quiste, ¿bien? Sobre todo cuando son muchos. Tratamos, digamos, los dominantes. Y cuando hay mucha cantidad, hay que tratar de preservar parénquima hepático. No nos olvidemos que el hígado es un órgano que se puede regenerar, ¿bien? Entonces, tratar de conservar volumen remanente hepático para que el paciente no sufra o no tenga riesgos, digamos, de las complicaciones de la insuficiencia hepática. Entonces, en los tipo 1, que dijimos que eran por ahí en menor cantidad, pero quistes más grandes, hacemos la fenestración laparoscópica de los quistes más dominantes, y los más grandes, que son los que seguramente le estén generando dolor o le puedan generar dolor al paciente por distensión de la cápsula de Gleason o tengan riesgo de ruptura o de sangrado. En los tipo 2 combinamos la fenestración de aquellos quistes más grandes dominantes con resecciones hepáticas en caso de que tengamos segmentos hepáticos o directamente todo un lóbulo reemplazado por quistes. Y en los tipo 3, que es cuando por ahí puede estar casi todo el hígado reemplazado por quistes y no podamos lograr hacer resección de lo mismo dejando un volumen residual hepático suficiente para prevenir lo que es la insuficiencia hepática, son estos los que tendrían indicación de trasplante hepático o trasplante hepatorrenal, si hay también insuficiencia renal asociada por los quistes renales que frecuentemente se pueden asociar. ¿Bien? En general se dice que en hígados sanos, uno sería suficiente al menos dejar un 20% de volumen hepático residual. En hígados con esteatosis, en hígados, por ejemplo, esto está muy evaluado en pacientes lógicos oncológicos, ¿no? Que han recibido quimioterapia al menos un 30%, y en hígados cirróticos al menos un 40%. Estos no son hígados sanos, por eso se toma como estándar lo del 30%. Y encima uno acá está evaluando volumen, no funcionalidad. ¿Bien? O sea, hay estudios que te permiten evaluar la funcionalidad del hígado, que es el IDA, no nos vamos a meter en eso, pero acá, bueno, uno evalúa un volumen, no exactamente la funcionalidad del volumen que eso uno le está dejando. ¿Bien? Entonces, al menos un 30%
30% de volumen hepático remanente le tiene que quedar al paciente. Si no, pueden ser candidatos al trasplante hepático. Bueno, pasamos a los cistodenomas hepáticos. Denme un segundito que voy a conectar porque me parece que me puedo estar quedando sin batería. Se me va a cortar. Bien. Respecto al cistodonoma hepático, o sea, ya entrando en las neoplasias quísticas, es una neoplasia quística benigna, de etiología desconocida, con gran capacidad de recidiva y potencial de malignización. Puede asociarse con el cistoadenoma mucinoso del páncreas. El líquido intraquística suele ser mucinoso, a diferencia de los anteriores serosos que mencionamos, y es frecuente en estos casos sí la comunicación con el árbol biliar, a diferencia también de los otros dos que describimos anteriormente. Son lesiones infrecuentes, menos del 5% de la patología hepática, y el 80% ocurre en mujeres de mediana edad. Acá hay dos formas, o sea, se los clasifica o se los diferencia según esté o no presente el estroma mesenquimal ovárico. Los que son carentes de estroma mesenquimal ovárico, y por ende por ahí son más frecuentes en varones, son los más agresivos o los que tienen mayor potencial de malignización. Las lesiones multiloculadas únicas, o sea, son lesiones multiloculadas únicas, estos tienen tabiques internos y o proyecciones papilares y o nódulos murales. Esto también lo diferencia de los anteriores, que son lesiones completamente homogéneas. Y el tamaño puede ser variable. El epitelio es cuboidal, bueno, y como dijimos, el líquido intraquístico es turbio y tiene un aspecto mucinoso. Y pueden comunicarse con el árbol biliar. Respecto al cuadro clínico, la mayoría son asintomáticos. Los que son sintomáticos presentan la misma sintomatología que los quistes serosos. Recordamos que, como dijimos anteriormente, son un grupo de patologías que desde el punto de vista clínico se comportan casi de forma similar. Las complicaciones acá son más frecuentes y pueden ser las rupturas, las hemorragias, las infecciones o el compromiso de la vía biliar. Dentro de los estudios diagnósticos, lo único que podemos llegar a tener es un hepatograma alterado cuando haya compromiso biliar. Pues no hay nada que lo haga patognomónico. Y acá las imágenes, que como siempre decimos, es lo más importante para la sospecha diagnóstica. Vemos que son masas quísticas, anecoicas por el contenido líquido, porque son lesiones quísticas, pero que tienen tabiques internos o, como vemos en la última, nódulos murales. O podemos tener así como proyecciones, como papilas, digamos, exofíticas hacia la luz de la lesión quística. En la tomografía, como vemos acá, lo mismo, son hipodensas por el contenido líquido, pero que tienen esos tabiques o nódulos murales que tras la inyección de contraste endovenoso, como vemos en la diapositiva acá a la derecha, realzan con el contraste, realzan con contraste endovenoso. Y acá una resonancia magnética, lo mismo, por ejemplo, a la izquierda, a ver, la de la izquierda, ¿es una secuencia T1 o una secuencia T2? ¿Quién se anima a decir esta que tiene la flechita o esto donde está mi flechita? Acá no tienen el líquido cefalorraquídeo para verlo. ¿Una T2? ¿Por qué? No sé, se me ocurre comparando con la otra en la que veo el líquido cefalorraquídeo negro, si no me equivoco. Bueno, porque, bueno, acá por ejemplo no lo tienen para ver porque es una secuencia coronal donde justo no lo agarra, pero a ver, estamos viendo lesiones quísticas y esto se ve blanco, y acá por ejemplo tengo el líquido en el intestino, esto probablemente sea antrogástrico, duodeno, ¿bien? Esto es una secuencia entonces T2, el líquido estático lo veo blanco, por ende esto es una lesión quística y lo veo blanco. Vean que adentro no tiene contraste endovenoso, y vean que adentro veo tabiques, nódulos, ven acá, las paredes, nódulos murales, y en T1, y acá sí veo el líquido cefalorraquídeo negro, entonces esto me ayuda a decir que es un T1, no lo veo blanco, lo veo negro, porque el líquido se ve negro en T1,
y tiene contraste endovenoso. ¿Ven? Ven acá la aorta, tiene contraste endovenoso. Y veo los tabiques, y veo cómo realza con contraste. Y acá tengo un nódulo mural, y veo que realza con contraste. Entonces, la importancia de aprender a ver las imágenes y en conjunto, ecografía, resonancia, tomografía, sacarle el cubo para hacer los diagnósticos. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí, Siempre cuando a los alumnos que al menos rotan conmigo suelo hincharle bastante con las imágenes, porque creo que realmente es muy útil, es muy importante aprender a leerlas y a interpretarlas. Bueno, no se recomiendan acá, como le dije anteriormente, la punción por el riesgo de diseminación tumoral. El tratamiento entonces, ante la sospecha, es la resección quirúrgica completa. ¿Por qué? Porque dijimos que tiene alta tasa de recidiva. Es muy difícil diferenciar preoperatoriamente entre un cistoadenoma y un cistoadenocarcinoma. No se biopsia y encima tiene potencial de malignización. Entonces, todo se opera, se reseca. El cistoadenocarcinoma es una neoplasia quística maligna ya del epitelio biliar, tiene una incidencia baja del 0,41%. También vuelven a ganar las mujeres, relación mujer-varón 3:1. En cuanto a la etiología, hay algunas teorías que refieren el origen de restos embrionarios de la vesícula biliar o conductos biliares, o lo que es más aceptado como progresión de un cistoadenoma, que es lo que veníamos viendo anteriormente. La bibliografía refiere aproximadamente como unos 10 años de evolución. La edad promedio, por ende, no lo vamos a ver en pacientes jóvenes, es de 55 años. Tienen mejor pronóstico que los hepatocarcinomas o los colangiocarcinomas, que son otros de los tumores hepáticos malignos. La supervivencia a 3 años de los resecados es el 75% en comparación con el 40 y el 22% de los anteriores, el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. La clasificación de Devanay, a estos también los clasifica en función de que tengan o no tengan estroma mesenquimal. Los que tienen estroma mesenquimal en mujeres tienen un curso más benigno, por así decirlo, más indolente. Sin estroma mesenquimal, frecuentemente no se asocian a cistoadenomas, ocurren más frecuente también en hombres, y estos son los que tienen la evolución más agresiva. Y después están los sin estroma mesenquimal en mujeres, que tienen un curso por ahí más variable o incierto. Respecto al diagnóstico, el cuadro clínico es similar al de los cistoadenomas, el tamaño es variable, desde 1 centímetro hasta los 30 centímetros. En las imágenes van a ver que es lo mismo que lo anterior, lesiones quísticas, multilobulares, con tabiques, nódulos murales o proyecciones papilares que realzan con contraste endovenoso. Por eso el diagnóstico imagenológico es difícil hacer si es un cistoadenoma o un cistoadenocarcinoma, y no se biopsian, así que el tratamiento es la resección completa. La resección completa tiene menos de un 10% de recidiva en caso de cistoadenocarcinoma, si no hay ruptura de los mismos, lógico, siempre uno sospechando en malignidad hay que hacer resecciones completas sin romper el tumor. En R0, que es una resección con márgenes libres tanto macroscópicos como microscópicos, la sobrevida a 5 años es de hasta un 70%. Y eso sería todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si las hay. Bueno, no sé si le gustó más o menos cómo lo encaramos. Yo creo que al menos las generalidades o lo más importante del tema lo tenemos bien expuesto, desarrollado. Los conceptos más importantes es lo que por ahí tenía más intenciones de resaltar, lógico. Después siempre uno puede profundizar más en los temas, pero
Pero bueno, son patologías frecuentes, por ahí no tanto las neoplásicas, pero sí los otros. O sea, tanto los diatídicos como los quistes simples y las poliquistosis hepáticas. O sea que es un tema importante para que manejen y que sea cual sea la especialidad que el día de mañana elijan, probablemente se van a encontrar con pacientes con estas patologías. No sé si tienen alguna pregunta, si no ya podemos ir terminando. Sí, Yo por cualquiera de ahora los dos temas. Yo por ahora no, a mí me quedó claro. Todo bueno. Sí, muy bueno, profe. Bueno, chicos, a descansar un poco entonces. Que están bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta Nos luego. vemos. Chao, gracias. Adiós, profe. Muchas Hasta luego. gracias, hasta luego.